Muy buenos días. Vamos a continuar con el análisis de las medidas de prevención y control de las arbovirosis en El Salvador. Este es un análisis hecho del año 2011 al 2019. Vamos a tratar de enfocarlo en cuáles son las medidas preventivas que nosotros debemos de tomar para prevenir todo lo que hemos hablado en el desarrollo de todo este foro. ¿Cuál es el principal problema? El principal problema que nosotros enfrentamos es las determinantes y las determinaciones de la salud, porque nosotros debemos de entender que las determinantes de la salud son aquellas que van a buscar la causa del problema, y la determinación de la salud son las políticas que influyen en que nosotros podamos hacer valer las medidas de prevención que nosotros necesitamos para disminuir, como decía el doctor Hernández, cada 3 años hay una epidemia, entonces nosotros necesitamos hacer medidas de prevención que influyan en esos cada 3 años para no tener esas posibles epidemias, porque si nosotros esperamos hasta que ya haya una epidemia para poder hacer algo, no estamos evitando la enfermedad. Decía el doctor Hernández en su ponencia que el tratamiento oportuno es el que va a hacer que hayan menos muertes, la prevención oportuna es la que va a hacer que no se desarrolle la enfermedad. Entonces nosotros necesitamos incidir en esa parte. ¿Cuál nosotros hemos crucificado como el causante de nuestra enfermedad? A la Aedes aegypti. Pero ¿será el Aedes aegypti el que es realmente el causante de la enfermedad, o seremos nosotros los que somos los causantes de la enfermedad? Porque no adoptamos las medidas preventivas adecuadas, el control de la enfermedad. Entonces, el Aedes aegypti es el que ha ganado la fama de ser el malo en esta historia, pero realmente somos nosotros los que no adoptamos esas medidas preventivas. Es una enfermedad que se caracteriza por tener mucho componente antropológico, porque nosotros lo causamos. Según un documento de la OMS, dice que nosotros debemos de disminuir al vector. No dice que lo tenemos que erradicar, dice debemos disminuir al vector porque es parte de la naturaleza, porque si decimos erradicar sería un componente completamente biologicista y no podemos erradicarlo, sino que lo que tenemos que hacer es controlar la propagación del vector y además controlar el contacto del vector con el ser humano. Es decir, que nuestras acciones deben de ir encaminadas no solamente a la eliminación de los criaderos de zancudo, sino también a adoptar nosotros medidas que nos hagan disminuir ese contacto del zancudo con nosotros. Por ejemplo, el uso de, que todos ustedes lo conocen, el uso de ropa larga, el uso de repelentes, el uso de mosquiteros, las arandas, tapar el agua, porque en el medio en el que nosotros vivimos no podemos pedirle a la población que no guarde agua. En algunas zonas sí, y me gusta el documento de la OMS porque entonces menciona que las acciones deben de ir encaminadas a que nosotros tengamos más acción sobre las zonas que hay evidente propagación del vector, y no que lo hagamos a diestra y siniestra por toda la población, porque hay sitios en donde nosotros no tenemos que ir a incidir en el agua porque no guardan agua, pero hay sitios en donde sí debemos de ir a hacer mayor educación, mayor promoción de la salud, mayores acciones antivectoriales que otros. Entonces nosotros debemos de enfocarnos en eso, sobre todo por la limitada fuerza humana que hay para poderlo hacer, porque significa mucho costo para nosotros, y desde el punto de vista de la salud pública, eso es lo que a nosotros nos interesa. ¿Cuánto es el costo que a nosotros nos genera tener una epidemia? Pudiendo evitarla con acciones que son tan sencillas como vigilar la casa de cada uno de nosotros los que estamos aquí, para que no me va a dar a nadie de mi casa, pero le va a dar al vecino. Y entonces no es lo mismo que nos vaya a dar que nos regrese a nosotros la enfermedad. Entonces nosotros debemos de hacer acciones que hagan que el Aedes aegypti no sea el culpable de toda la situación, sino que somos nosotros los que no tomamos las medidas adecuadas. Mencionaban todos los ponentes anteriores que hemos tenido casos inimaginables de dengue, 53,000 casos para el 2014. Sin embargo, del 2016 al 2019 nosotros habíamos estado en valores bastante considerables, reducidos. Habíamos tenido un 87% menos de casos comparados con el 2016, menos de 10,000 casos. Ahora nosotros tenemos casos de 12,978.
14,000 mencionaba el doctor ya para la semana en la que estamos actualmente. Entonces, nosotros debemos de empezar a hacer medidas para no llegar hasta esta situación, porque es una situación alarmante. Porque si para nosotros ahorita ya significa, como mencionaba el doctor Pereira, ya significa que tengamos que ocupar un montón de recursos médicos para poder controlar los casos que tenemos, aparte de las incapacidades que se pagan por esto, porque si a mí me da la enfermedad, yo tengo que incapacitarme, y esa incapacidad es pagada por nosotros, por todos, por el Estado. Independientemente de que sea el Seguro Social, sí, pero ese dinero de las incapacidades lo podemos utilizar para medidas de prevención que ayuden a mejorar el estado de salud que tiene El Salvador actualmente. Nosotros tenemos entonces alarmantes cifras de arbovirosis. Para 2014 teníamos 167,000 casos de chikungunya. Una gráfica que resulta bastante complicada porque uno dice, sí, ¿verdad? Tenemos como un gran problema con el zancudo. Y volvemos al pobre zancudo. Y realmente no es el zancudo, sino que nosotros dejamos que el zancudo se propague. Tenemos entonces que para el dengue había disminuido. Y una cosa bien que a mí me llama mucho la atención es que los casos de Zika, yo creo que porque realmente Dios nos quiere, porque podríamos tener más casos de Zika, ¿verdad? Pero como es el que tiene la mayor cantidad, de complicaciones, gracias a Dios los casos son menos. Ahora dice el periódico que tenemos 72 personas, 72 mujeres embarazadas en control o en observación por riesgo de presentar microcefalia, de que los bebés presenten microcefalia. Entonces, realmente para nosotros es un factor bien determinante el que nosotros podamos educar a la población para tener las medidas de control adecuadas para evitar este tipo de enfermedades. Y eso solamente se va a lograr si nosotros logramos que las medidas preventivas sean enfocadas a la eficacia de evitar la enfermedad, a la sostenibilidad de estas medidas que nosotros adoptemos, a la rentabilidad ecológica, porque eso es importante para nosotros. No podemos eliminar a un miembro de la naturaleza que es vital para el ciclo de nosotros, no por la enfermedad, sino por lo que representa para nosotros. Entonces, es importante que nosotros veamos qué es lo que se ha hecho frente a este problema. Frente a este problema, nosotros debemos de recordar que la historia natural de la enfermedad parte de dos grandes apartados, del periodo prepatogénico y del periodo patogénico. Del periodo patogénico ya habló el doctor Pleites, no me voy a meter en su área, hablábamos de la prevención secundaria, ¿verdad? El manejo de esa enfermedad, y de la prevención terciaria, que es la rehabilitación de la enfermedad. Entonces, enfoquémonos nosotros en el periodo prepatogénico. Ya hablamos de la gente, el huésped, estamos hablando del ambiente. En eso tenemos que enfocarnos, en el ambiente. Entonces, tenemos que la prevención primaria se enfoca en dos grandes áreas: la promoción de la salud y la protección específica. Cuando hablamos de la promoción de la salud, entonces estamos hablando de dos actividades importantes: lo que se hace contra el vector y las actividades educativas. ¿Quién tiene más impacto? Las actividades educativas, porque lo que yo hago contra el vector es ahorita, pero ¿y la otra semana? Si la persona no hizo caso de ninguna de las indicaciones de untar la pila, de poner el abate, de ocupar los alevines, entonces, ¿cuál es la ganancia si nosotros no educamos a la población para que tenga las medidas de control adecuadas? Las actividades antivectoriales entonces nos van a incluir la eliminación del zancudo y, como les mencionaba antes, la protección específica. ¿Cuál será la protección específica? Que nosotros nos protejamos del contacto con el zancudo. El uso de zarandas, de repelentes, de mosquiteros, de ropa larga, no ocupar colores oscuros que llaman más al zancudo a que a uno lo piquen, ¿verdad? Pero realmente el impacto permanente lo hacen las estrategias IEC, que son la información, la educación y la comunicación. ¿Cómo nosotros vamos a lograr tener ese impacto? Con la información adecuada y oportuna, porque no tenemos que dar información cuando ya empezó la epidemia o cuando ya los casos subieron de 10,000. Tenemos que dar información de manera constante, repetir esa información para que
para que desde chiquitito el niño entienda que si ve una corcholata con agua, le dé vuelta. Que si ve un depósito, una tapadera que está recogiendo agua, le dé vuelta y que trate de estar completamente pendiente de ese tipo de cosas. La educación, como les decía, mientras más chiquito esté el individuo, más rápido aprenden y más. Eso es como cuando le decimos a los niños, señora, a la señora, dígale que se tape para estornudar. Dígale que se tape para estornudar. Llega un momento en el que lo va a hacer instintivamente, taparse para estornudar. Entonces lo mismo pasa con la educación si nosotros lo hacemos en el momento adecuado. Pero si nosotros no involucramos a los profesores, no involucramos a todos los demás miembros activos de la sociedad que pueden ayudarnos a replicar esto, va a ser difícil que el Ministerio de Salud pueda hacerlo solo o que las entidades de salud puedan hacerlo solo. La comunicación no solamente incluye la comunicación que nosotros tengamos con la población como prestadores de salud, sino la comunicación que se tengan entre las mismas entidades que rigen este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque si yo estoy separada o divorciada del Seguro Social, él hace sus acciones y yo hago las mías y vamos al mismo lugar. ¿Y eso qué implica? Que estamos gastando doble recurso el día siguiente de que yo ya fui. Entonces, ¿cuál es el sentido de que nosotros estamos invirtiendo tanto como país en la misma zona todos los días? No tiene ningún sentido. Y eso es lo que realmente nos está pasando en el país. Estamos invirtiendo muchos recursos y mucho dinero en un manejo bueno, porque realmente ha tenido un gran impacto disminuir los casos de 54,000 a 10,000, pero ahora tenemos que duplicarlo, porque si ya volvió a subir quiere decir que la población todavía no está educada. La población todavía no entiende qué es lo que tiene que hacer, entonces debemos de continuar y no bajar la guardia con relación a eso. ¿Cuáles son las actividades antivectoriales que se hacen? Bueno, nosotros con el doctor Pleites se analizaron el número de viviendas inspeccionadas, el número de viviendas no inspeccionadas, los criaderos de zancudos encontrados, el porcentaje de criaderos tratados, eliminados y los que ya tenían una prevención, además de las viviendas fumigadas. Y entonces se saca también en los recursos que se utilizan para llevar a cabo todas estas actividades antivectoriales, que aunque ustedes no lo crean, representa un gasto increíble para nosotros, porque es una enfermedad completamente prevenible, o son enfermedades completamente prevenibles. Las viviendas inspeccionadas, partimos del año 2012 con 2.291.000 viviendas inspeccionadas. Para el año 2016 tenemos 4.734.000, casi se han duplicado, un poquito más del doble. ¿Cuánto invierte salud y todas las instituciones relacionadas al control de estas enfermedades al duplicar la cantidad de viviendas inspeccionadas? Porque nosotros no podemos hacer que la población revise su propia vivienda. Y debemos de ir nosotros como prestadores de servicios a hacer una cosa que yo como dueña de la casa tengo que hacer, porque es el bienestar de mi familia, no es el bienestar de nadie más. Para las viviendas no inspeccionadas, obviamente si suben las viviendas inspeccionadas, disminuyen las viviendas no inspeccionadas. Sin embargo, vemos que los criaderos de zancudo encontrados van de 11.997.000 a 19.922.000. Esto lo podríamos analizar desde el punto de vista de que si suben el número de viviendas inspeccionadas, suben el número de criaderos encontrados. Porque ya abarcamos más población, entonces podemos encontrar mayor cantidad de criaderos de zancudo. Sin embargo, en el año 2013 es donde reportamos la mayor cantidad con 20.583.000 criaderos de zancudos encontrados. En el transcurso del tiempo, ¿cómo ha sido el comportamiento que nosotros hemos tenido para el porcentaje de estos criaderos de zancudo en tratados, eliminados y los que ya tienen prevención local? Tenemos que para los tratados se han mantenido bastante estable en el 57% de los criaderos encontrados. Para el año 2016 encontramos que disminuye un poco a 44%,
Los eliminados han ido disminuyendo, vamos del 34% para el año 2012 a un 18% en el año 2016, y los que ya tenían prevención local, eso es algo que a nosotros nos puede motivar, porque entonces vamos de un 9% en el 2012 a un 38% en el 2016, lo que quiere decir que la población está haciendo uso de otros tipos de prevención que son buenos para que nosotros no tengamos la propagación del vector. Las viviendas fumigadas, al igual que la cantidad de criaderos encontrados, si aumenta el número de viviendas visitadas o inspeccionadas, aumenta el número de viviendas fumigadas, porque tenemos un mayor alcance y entonces nosotros estamos fumigando todas las áreas en donde nosotros sabemos que hay propagación del vector. Sin embargo, esto significa $342.775 para el año 2012, sin contar que en el año 2013, 2015 y 2016 se han ido incorporando estrategias que eso incrementa aún más el costo de estas acciones que se hacen contra el zancudo, o que de estas acciones que se hacen en tratar de prevenir una enfermedad que, como ya les dije en repetidos momentos ahorita, es completamente prevenible por el individuo. Entonces nosotros vemos cómo la cantidad de viviendas inspeccionadas ha aumentado. También evidenciamos que la cantidad de criaderos de zancudos encontrados ha aumentado. Como les mencionaba, por la cantidad de viviendas que hemos aumentado en la inspección. Entonces, ¿cómo se manifiesta o cómo nosotros encontramos el porcentaje de tratados eliminados y los que ya tenían prevención? Los tratados han ido en disminución. De un 57 mencionábamos a un 44. Los eliminados también han ido en disminución. Tenemos un 34% a un 18%. Pero los que ya tienen una prevención cuando llega el personal de salud a hacer esa inspección, han aumentado. Vamos de un 9% a un 38%. Entonces, hay estrategias que se pueden implementar que son muy buenas, muy bien recibidas por la población y que son en las que nosotros deberíamos de hacer más énfasis para que la población tenga la facilidad de eliminar, de disminuir al vector y de disminuir la presencia de la enfermedad o el desarrollo de la enfermedad. El número de viviendas fumigadas también aumenta al ser mayor el número de viviendas inspeccionadas y tenemos un mayor alcance. Eso es gracias a que se duplican los establecimientos de salud, lo que quiere decir, con la reforma actual se duplican los establecimientos de salud, lo que quiere decir que tenemos un mayor alcance a la población, porque hay más médicos involucrados en esto, porque hay más personal de salud involucrado en esto. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede si nosotros no logramos mantener un valor de la enfermedad por debajo de los 10,000 para que no sea tanto el costo para el país? Hay algo que no está funcionando. A lo mejor nosotros debemos de tomar un poco más de acción y las políticas deben de ir encaminadas a esto, a que la población tenga una verdadera obligación sobre la disminución de estas enfermedades. No solamente dejarle todo a salud o dejarle todo a las instituciones que están involucradas en esto, como Protección Civil, sino nosotros involucrarnos en esta parte, en educar todos ustedes que están en las unidades de salud, todos ustedes que están de frente con el paciente, hacer todos los días con cada paciente un énfasis en cómo debe de cuidarse, las cosas más importantes con relación a cada una de las enfermedades que en el momento están influenciando. Este año hemos tenido tifoidea, este año hemos tenido parotiditis, este año hemos tenido dengue ahora. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con nuestra población que no logra disminuir la presencia de estas enfermedades? ¿Se les dice no compren en la calle? ¿Será que de verdad no compran en la calle si vuelven a tener tifoidea? No, porque vemos a la gente comprando la fruta en la calle. Entonces, todas esas cosas son las que nosotros no debemos de disminuir, no debemos de bajar la guardia. Cuando nosotros hablamos de las actividades educativas, que son las que tienen mayor impacto,
Entonces nosotros hablamos de las charlas educativas, de las horas de perifoneo y del material educativo. Esto para nosotros significa un porcentaje de recursos humanos utilizados que yo creo que no tenemos ni la menor idea, hasta que uno ve el análisis, ni la menor idea de cuánto es y quién es el que aporta mayor cantidad de recursos para llevar a cabo estas actividades. Las charlas educativas para el año 2019 se tienen 227.598 charlas con un promedio semanal de 8.969. ¿Será que son suficientes para que la población se eduque? ¿Para que la población entienda que debe de? Quizás no. Pero eso no lo podemos determinar nosotros ahorita. Nosotros lo que tenemos que hacer, sí lo podemos decir de acuerdo a lo que hemos visto. Si para el año 2019 han aumentado los casos, probablemente es que hemos disminuido la incidencia de nosotros o la insistencia de nosotros en educar a la población. El perifoneo, 38 horas semanales en casi un poco más de 800 establecimientos de salud. ¿Será que esas 38 horas semanales están enfocadas a la población que realmente tiene propagación del zancudo? ¿O las andamos haciendo en todos lados? Esas son las cosas que nosotros debemos de analizar para poder entender qué es lo que está pasando con la responsabilidad que tiene el individuo ante este tipo de enfermedades. Material educativo, ¿cuánto nosotros repartimos de material educativo? 32.122 hojas volantes. Esas hojas volantes en un promedio semanal de 1.520. ¿A cuánta población llegarán 1.520 hojas volantes? Es muy poco. Es muy poco. Y estamos utilizando un 74% de promedio semanal de recursos para hacer este tipo de actividades, cuando nosotros podríamos no perder la insistencia y lograr que la población se sienta más empoderada con este tipo de patologías. Tenemos las alcaldías con un 2%, el Ministerio de Educación con un 9% y todas las otras instituciones con un 15%, lo que hace que nosotros tengamos una gran cantidad de recursos utilizados en este tipo de estrategias. Entonces nosotros vemos, ya cuando analizamos toda la situación de qué es lo que sucede, que la mayor cantidad de charlas educativas se dan cuando ya tenemos el problema. Ahí suben las charlas educativas. ¿Será que en ese momento debemos de hacerlo? Probablemente no, porque si ya tenemos el problema, el costo del país ya aumentó, el costo de esa enfermedad para el país ya aumentó, porque yo ya tengo pacientes encamados. Entonces tenemos que hacer las charlas desde el momento, en todo momento, para que eso no signifique un problema de salud pública, para que eso no signifique un gasto adicional para el país. Hablamos de perifoneo. Sí, se hicieron un par de intervenciones a lo largo de todas las semanas que llevamos, pero la mayor cantidad de intervenciones se han hecho en las últimas semanas, cuando ya tenemos el problema de nuevo. Entonces eso hace que sea bastante o poco rentable, que sea poco rentable para el país estar sosteniendo una situación así con relación al dengue. Y gracias a Dios ahorita no hay chikungunya ni hay Zika en grandes casos, porque si no estaríamos metidos en un lío todavía mayor, como en el del 2014. El material educativo, al igual que las otras actividades, se incrementa en las semanas en donde nosotros tenemos mayor cantidad de casos de dengue. No digo que esté mal, porque lo que queremos hacer es que no hayan más casos, que no pasemos de los 14.000 que ya llevamos, pero realmente implementamos las medidas o incrementamos las medidas cuando ya es sobre la enfermedad, sobre el problema. Entonces debemos de analizarlo y pensarlo y ver qué cosas son las que nosotros debemos de sugerir para que el problema sea abordado desde antes de tenerlo, no cuando ya lo tenemos.
Cada 3 años hay epidemia, pues que no haya epidemia. Si ya sabemos que ese es el comportamiento, tratemos de que no haya. Debemos de insistirle a la población en que si cada 3 años hay una epidemia, entonces tratar de controlar y hacer medidas de prevención que eviten que nosotros cada 3 años tengamos una epidemia. Las viviendas fumigadas han ido en aumento, vamos a tener un aumento en la semana 13-14 y el mayor incremento en las últimas semanas, que en las semanas de la 24 a la 29. Y me imagino que ahorita seguimos con el incremento de las viviendas fumigadas, porque hay más casos y hay que ir a disminuir la cantidad de vectores en la zona en donde se presentan los casos. El 74%, todo lo que está en amarillo, representa al porcentaje de recursos humanos que aporta el Ministerio de Salud para estas intervenciones. La parte en rojo es la correspondiente a las alcaldías, que es un 2%, como les mencioné anteriormente. La parte verde es la del Ministerio de Educación, que creo yo que es con el que deberíamos de tener mayor comunicación, porque son los que pueden hacer que la mentalidad de los chiquitos cambien para que logremos que a futuro tenga un impacto real sobre las acciones de la población, sobre las determinantes de la salud de la población o de las enfermedades. Y las otras instituciones que también aportan, encontramos al MAG, encontramos al Seguro Social, a Bienestar Magisterial, que también aportan un cierto porcentaje, 15%, para la utilización de recursos para este tipo de intervenciones. ¿Cuáles son nuestras conclusiones entonces? La presencia de casos de dengue ha sido una constante desde el año 2011 hasta ahora. Y no hablamos solo del 2011, hablamos de presencia de dengue desde hace 1980, con diferentes epidemias a lo largo del tiempo. Desde el año 2011 hasta el 2015 se mantuvo en casos sospechosos, el número elevado de casos sospechosos, encontrando que para el 2014 fue el año en el que nosotros tuvimos una mayor cantidad de casos de dengue. En los últimos 3 años, y no solamente de dengue, sino también de chikungunya. En los últimos 3 años el promedio de casos ha disminuido por abajo de 10,000, lo que había hecho que nosotros tuviéramos una disminución del 87% de los casos. Para el 2019, hasta la semana que se ha presentado, que es la semana 29, en este análisis, los casos se han incrementado en un 54% comparados con los del año pasado. Desde el 2015 no solamente tenemos la presencia de dengue, sino que además tenemos la presencia de chikungunya y de Zika, otros 2 problemas que representan un gran costo para nosotros. El chikungunya y el Zika han experimentado una disminución en los últimos 3 años. Tuvimos la mayor incidencia en el año 2014 y de ahí han ido disminuyendo los casos. En todos los años se presentan acciones similares, antivectoriales, como la inspección de las viviendas, la destrucción de los criaderos de zancudo, el tratamiento de los criaderos, la fumigación y la educación para la salud. Todas estas se han mantenido y nosotros hemos logrado ver los cambios, bajando de 52,000 a 8,000 casos. Al momento se encuentra un alza considerable de casos en los límites epidémicos, porque los habíamos tenido en límites endémicos, un valor constante. Ahora estamos cerca de los límites epidémicos, por lo que no se pueden realizar exámenes, porque las políticas, porque las acciones, los protocolos de atención van orientados a ese punto, a que si nosotros tenemos valores epidémicos, entonces vamos a confirmar casos. De lo contrario, lo que nosotros vamos a hacer es contar casos sospechosos. Entonces el indicador a vigilar son los casos sospechosos de dengue. Como ya lo mencionaba el doctor, que ya nos explicó que es un caso sospechoso, entonces nosotros tenemos que contabilizar a toda aquella persona que llegue con fiebre y ponerlo en observación por cualquier manifestación extra que pueda tener de la enfermedad. Todos los años persisten las viviendas no inspeccionadas. ¿Cuáles son las viviendas no inspeccionadas? Las que están cerradas, las que están deshabitadas o las renuentes, aquellos que no quieren que uno entre a su casa. Entonces nosotros debemos de implementar medidas para que este número de casas disminuyan, porque así nosotros podemos tener el control total o tratar de tener el control total de este tipo
de viviendas, porque son muchas veces las que más problemas generan. El número de criaderos de zancudos encontrados en las viviendas siempre tienden al alza, pero esto está relacionado con que el número de viviendas inspeccionadas es mayor, y al ser mayor vamos a tener una mayor cantidad de criaderos de zancudos. Las acciones antivectoriales son reportadas y hechas principalmente por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Educación y las alcaldías, como lo veíamos en la lámina anterior. La falta de agua potable o el suministro de esta, que puede ser escalonado, que puede llegarle cada semana, cada 2 semanas, hace que la gente acumule el agua en pilas, y esto hace difícil que nosotros podamos tener el control total del vector. Pero por eso nosotros necesitamos el involucramiento de la población como persona activa de esta situación, para que ellos puedan tener un mayor control del agua que tienen acumulada y no haya propagación del vector. ¿Qué nosotros recomendamos entonces a partir de lo que nosotros hemos encontrado en este análisis? Primero, que se deben intensificar las acciones para brindar el conocimiento a la población sobre la enfermedad y los signos de alarma, porque ellos deben de consultar, como decía el doctor Hernández, de manera oportuna, porque eso hace que sea más fácil el tratamiento y menos los casos que lleguen a la muerte. Fortalecer a los trabajadores y a los establecimientos de salud para que realicen un abordaje oportuno de los casos graves y así poder prevenir la mortalidad. Buscar mecanismos que ayuden a disminuir las viviendas no inspeccionadas, como lo mencionaba antes. Educar a la población sobre la necesidad de destruir los criaderos de zancudo, porque muchas veces en la misma casa, yo no les voy a pedir que levante nadie la mano, pero muchas veces en la misma casa de repente pasa uno a la par de una tapadera con agua y ahí ve que ya está el zancudo. ¿Y cómo es que no nos dimos cuenta antes de que tenía agua? Sino que ahora ya tenemos ahí las pupas, las larvas, porque no estamos pendientes ni nosotros mismos, siendo trabajadores de salud y conociendo los riesgos de la enfermedad, de eliminar los criaderos de zancudo de nuestro propio hábitat. Mantener e intensificar las acciones antivectoriales en el país, que son importantes, porque eso es lo que lo que nos va a ayudar a disminuir la cantidad de vectores. Sumar esfuerzos con otras instituciones, ya tenemos muchas, tenemos que involucrar aún más, involucrar los comités de salud. Ahora hay muchos comités de salud, entonces tenemos que involucrar tanto a nivel comunal, municipal, departamental y nacional para la realización de todas estas actividades. Reorientar los mensajes educativos para llegar a toda la población y que estos sean comprendidos y asumidos para generar cambios de conducta. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las entidades de salud o todas las entidades involucradas en este tipo de situaciones tengan una apertura en los medios de comunicación para que la comunicación sea eficiente y eficaz, que sea una comunicación asertiva, que llegue y tenga impacto sobre toda la población. Desarrollar campañas de comunicación que concienticen y fomenten la eliminación de criaderos de manera constante. Ahorita, el único que está haciendo esto es el Colegio Médico. En este momento, el único que está haciendo una campaña de comunicación es el Colegio Médico, que comenzó hace 2 semanas. Gracias a toda la mesa que se ha reunido para hablar de la problemática que nosotros tenemos actualmente con el dengue. Es así como nosotros, los miembros de la Asociación de Salud Pública, junto a los miembros de la Asociación de Profesionales de la Salud Retirados, nosotros hemos analizado y hemos querido o hemos tenido a bien traer a ustedes cómo es el comportamiento que ha tenido la enfermedad y cómo es el comportamiento antropológico de nosotros ante la enfermedad. Porque no solamente es un problema de salud del Ministerio de Salud, sino es un problema que nosotros generamos. Entonces debemos de tomar medidas y debemos de propiciar que las acciones políticas, no hablemos de gobiernos, las acciones políticas sean encaminadas a disminuir este tipo de enfermedades, porque generan un costo grande para la población, para el país, y nosotros no necesitamos pasar por este tipo de enfermedades para deteriorar aún más la salud de nuestra población.
creo que es importante que nosotros nos concienticemos primero para lograr concientizar a la gente que está más arriba de nosotros y lograr tener acciones que de verdad vayan en la mejora de este tipo de problemáticas que son realmente fáciles de resolver si todos nos ponemos todos nos concientizamos. Muchas gracias, espero que les haya parecido la ponencia y cualquier duda estamos a la orden.